la dosimetría biológica es el tema central de la protección radiológica, que es parte de los cuidados. Bueno, estimadas alumnas y alumnos del curso, buenos días. Esta vez voy a disertar sobre el tema de la dosimetría biológica de la radiación ionizante. Nosotros tenemos intuitivamente un concepto de lo que es dosimetría, ¿no? Medición de algo, medición de dosis de algo, en este caso de dosis de radiación. Y siempre eso lo asociamos con instrumentos. Hay instrumentos que miden radiaciones. Son los denominados dosímetros físicos. También hay formas de medir las radiaciones por dosímetros ambientales, por dosímetros personales que usan los trabajadores dentro de instalaciones radiactivas. Y hay una dosimetría que se hace en base a parámetros referenciales, o sea, cálculos que se hacen en un papel con datos de un determinado proceso de irradiación. Entonces todo eso configura lo que es la dosimetría física. La dosimetría física es la medición de las dosis en cualquier sitio, en cualquier lugar, de todo tipo de radiaciones, pero en base a parámetros físicos, en base a instrumentos. Y lo ideal sería que los trabajadores y las personas que trabajan con radiaciones, un laboratorio, una planta, un reactor, tuvieran siempre presente lo que la profesora ha mencionado un poquito de manera muy breve, que es la protección radiológica. La protección radiológica es una clase que va a venir más adelante, ¿no? Que también voy a tener agrado de dictarlo dentro de una semana. Y estamos adelantando, porque así está en el sílabus, este tema que debería estar dentro o después del concepto de protección radiológica. Pero se puede adelantar el hecho de que, de manera ideal, las personas que trabajan con radiaciones deberían usar siempre, de acuerdo a la normativa de protección radiológica, un instrumento pequeño que se llama dosímetro personal. Y si trabajan con radiaciones que provienen de sustancias radiactivas, como en la planta de irradiación de productos en el centro nuclear, la planta de producción de radioisótopos, usar también dosímetros de mano, de dedos, de cintura, de gónadas, de muñecas, de vista, porque todo eso está contemplado en la reglamentación y el trabajo con radiaciones debe hacerse excesiva, con normas de protección estrictas. Pero muchas veces en el mundo, y en nuestro país lamentablemente también, han ocurrido situaciones donde el manejo de las radiaciones en los laboratorios o en las plantas o en los centros laborales ha salido de control. Y eso ha determinado que las personas se irradien. Y como vimos en la clase anterior que les expliqué, cuando uno se expone a radiaciones, la exposición es un instante, es un momento, entramos o nos cae la radiación en todo ese ambiente donde estamos. Hay radiación y esa radiación, una parte penetra en nuestro cuerpo, pero todo ese fenómeno dura apenas millonésimos de segundos, es instantáneo. Entonces, en ese momento, ¿qué debería suceder? La falta de práctica o el descuido o la situación accidental debería poder permitir calcular la dosis absorbida en las personas que sufren ese accidente. Entonces se leería el dosímetro y se sacaría la dosis absorbida por el cuerpo, se trasladaría esa dosis física del dosímetro a la dosis equivalente y a la dosis efectiva. Pero lamentablemente en la mayoría de accidentes radiológicos en el Perú y en el mundo, al momento que las personas sufren la irradiación, no tienen a su mano ningún tipo de dosimetría, ninguna forma de saber cuánta dosis recibió siquiera aproximadamente. En esos lugares donde ocurren los accidentes radiológicos es donde menos se respeta la protección radiológica, a pesar de que muchas veces los mismos responsables de la protección radiológica de esas instalaciones están involucrados en el accidente. Y eso determina un nivel de exposición desconocido en el cuerpo. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber cuánta dosis absorbió una persona donde no hay parámetros?
Yo les cuento como una anécdota, pero dramática, que en el año 1995, en el hospital Goyeneche de Arequipa, los médicos estuvieron, los terapistas, los radioterapistas estuvieron haciendo un procedimiento con un paciente y de pronto, cuando dan la orden de disparo a la máquina detrás del bioma o de todas esas protecciones que hay en los hospitales, el aparato no funcionaba, o sea, no sale la radiación. Por más que clicaban el botón, no salía la radiación. El paciente estaba ya en la mesa. Entonces los médicos se preocuparon, se sorprendieron porque ese equipo lo operaban hace muchos años y no había pasado nunca eso. Entonces se dan cuenta de que la ventana de salida de la radiación de la bomba de cobalto estaba bloqueada. Se había trabado por falta de mantenimiento, por saber. Después se supo por qué, pero en ese momento ellos no sabían. Entonces retiran al paciente, tratan de manipular la fuente con ayuda de un técnico del hospital y no logran nada. Entonces el director del hospital erróneamente le pide a un mecánico, contrata a un mecánico de la calle, y este hombre viene a trabajar en el destrabado de la fuente, en el supuesto de que era solamente una cuestión mecánica, y no fue así. O sea, el hombre estuvo trabajando varios minutos y no sucedía nada, la máquina igual estaba trabada. Entonces empezaron a manipular ya las partes, los tornillos, o sea, sin querer se fue desarmando la cabezal y de pronto la pastilla de cobalto cae y el señor que estaba trabajando la recibe en su mano. Al sentir que le produjo una quemazón en la mano, lo soltó y salió a decir que había pasado eso. Cuando reconstruyen el accidente, porque este hombre empezó a tener lesiones y eso fue un drama tremendo después para este hombre, para todo el resto de su vida, le preguntaron a él, porque él estaba trabajando solo, cuántos segundos había estado en la fuente de su mano. Y él dijo, 10 segundos más o menos. Bueno, 10 segundos. Se hace una serie de cálculos y se estima una dosis. Pero después de unos días ya se investiga esto a través del IPEN, que recién se enteró días después, y resulta que el hombre no sabía precisar, decía sí 10 segundos, pero en realidad creo que fueron 15, ¿no? Por las lesiones que él tenía parecía que mucho más, pero él no sabía dar una idea del tiempo. Entonces este problema de no saber cuánta dosis ha recibido una persona por exposición a fuentes es lo que hace necesario otras formas de cálculo que afortunadamente existen en el mundo desde el año 1962. En ese año ocurrió un accidente que se llama, en términos nucleares, un accidente de criticidad. Cuando el uranio se quema en los reactores nucleares y se saca calor, y el calor se transforma en electricidad en las grandes plantas, después de unos años, las barras de uranio generan mucho plutonio, y esas barras de uranio con plutonio ya quemado, o sea, el uranio quemado más el plutonio, se consideran un residuo radioactivo y se llevan a unas piscinas de decaimiento o a unas piscinas de seguridad, y después de un tiempo se colocan dentro de unos túneles, unas cavernas que hay en los países que tienen esta industria nuclear. Y en Estados Unidos, en la ciudad de Hanford, en Washington, se colocaron estos residuos por muchos años desde la guerra. Lamentablemente, en 1962, un día, por un descuido en el procedimiento de la empresa General Electric, que tenía a su cargo el manejo de estos residuos radiactivos del uranio, ellos querían extraer el plutonio para fines militares. Entonces en esa planta se concentraba el plutonio, se sacaba y en solución, disuelto en una solución química, se guardaba en tanques. Pero estos tanques, por la física se sabe que están emitiendo radiaciones. Entonces, por una razón, leyes de la física nuclear, que no me voy a explicar en este momento, cuando las masas críticas están muy cerca, se produce una excursión crítica, una salida brutal de neutrones y de protones y de todo lo demás de radio gamma. Se produce una mini emisión de energía nuclear muy poderosa por unos cuantos segundos.
Eso se llama un accidente de electricidad. Entonces, en los reactores nucleares, inclusive el reactor del Centro Nuclear de Guaracar, que es chiquitísimo, también se tiene cuidado de que las masas de uranio no estén demasiado cerca, ni sean demasiado grandes como para producir una masa crítica. Y para producir una masa crítica de un combustible nuclear no se necesita más de 1,5 kilos de material, o sea, poquito, para que se produzca no es una explosión, pero es una brutal salida de neutrones que terminan fundiendo ese material, y al fundirse sale una cantidad enorme de radiación. Ese accidente se produjo en Hanford en el 62, y esos pacientes fueron 3 afectados por irradiación neutrón gamma, y estos pacientes se salvaron, no murieron, pero tuvieron efectos. Uno de ellos tuvo algo de 110, 1.1 Gray, 110 RAPS aproximadamente, el otro 40 y tantos, el otro 19, 20 RAPS, o sea, fracciones de estos pacientes fueron motivo de un informe, tuvieron pocas lesiones, volvieron al trabajo, y de pronto unos médicos del laboratorio Los Álamos en Estados Unidos se les ocurre hacerle un estudio celular a estas personas en sangre, ¿no? Les sacan muestras de sangre para ver qué cosa encuentran en la sangre de estos irradiados, y para sorpresa de ellos encuentran una gran cantidad de aberraciones cromosómicas estructurales, es decir, reordenamientos del material genético del ADN para formar estructuras cromosómicas anormales visibles. Y dentro de esa variedad de figuras, de translocaciones, de cromosomas en anillos, de gaps y todo lo demás que puede ocurrir, de lesiones intersticiales, microcromosomas, en fin, todo lo que se produce cuando el ADN interacciona con los cromosomas, predominaba la presencia de un tipo de aberración cromosómica que son los cromosomas dicéntricos, que los vamos a ver ahora en clase. Los cromosomas dicéntricos son cromosomas que tienen 2 centrómeros en un solo cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 cromosomas separados han sido cortados por la radiación, entre comillas, y los extremos calientes se fusionan en ese microambiente que es el núcleo celular. Y se forman estas aberraciones que son únicas y exclusivas de las personas irradiadas. Los cromosomas dicéntricos, los verdaderos cromosomas dicéntricos, solo se producen por radiaciones ionizantes. Una persona que tiene cromosomas dicéntricos en su sangre es porque ha sufrido una irradiación considerable para tener dicéntricos. Después ya vamos a ver qué niveles de radiación producen dicéntricos, cuántos y todo lo demás. Ese hecho de encontrar un bioindicador de daño radiológico tan fácil de detectar en la sangre de estas personas, de estos afectados, confirmó las dosis físicas que se habían estimado y al mismo tiempo demostró ser una técnica factible para desarrollar la medición de la dosis en base a parámetros biológicos, dosis absorbida en base a parámetros biológicos. Eso justamente es la dosimetría biológica, la medición de la dosis absorbida en personas en base a parámetros biológicos. En este momento, el parámetro biológico más aceptado en el mundo, el único que está estandarizado por maíz y todo, es el estudio de los cromosomas dicéntricos en células irradiadas. Entonces, ahora sí, la siguiente, entonces ya sabemos que las radiaciones, al afectar esta superestructura del ADN, es tan compleja, y que tiene tantos fenómenos que todavía son desconocidos para la ciencia. No se sabe por qué la célula hace determinadas cosas, por qué el ADN reacciona de determinada manera. Digamos, ese lugar, el núcleo celular y el ADN específicamente, los cromosomas, el material para estudiar la dosis absorbida en base a parámetros celulares visibles al microscopio. Ya conocen ustedes cómo está organizado el material, los niveles de organización de la molécula al nucleosomas, a los nucleosomas, al superenrollamiento y al superenrollamiento que tiene varias fases, y finalmente a la fibra de cromatina, que es la que constituye el cromosoma, tal como nosotros lo concebimos, un cromosoma metafásico que se ve ahí. La siguiente, por favor. Bueno, los cromosomas metafásicos tienen una ultraestructura que también seguramente la han conocido, en todo caso la van a ver muchas veces a lo largo de la carrera.
y en el curso de bioquímica se va a estudiar esto pues, a profundidad, ¿no? La estructura del ADN y todo eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de cortes, el ADN es cortado por la radiación. Se podría entender pues un corte en una hebra como esta que es de cromatina, ¿no? Pero el ADN puede ser cortado aleatoriamente, como dijimos, la radiación interactúa aleatoriamente con cualquier parte del ADN. Entonces es bastante complejo pensar cómo la radiación es capaz de cortar este cromosoma a través de todo este enmarañado de una manera como si fuera un cuchillo y separar estos fragmentos que luego con otros que están cerca se van a unir y van a formar la separación de cromosomas, ¿no? Tal vez cuando lleven el curso, si es que hay, no sé si en el currículo todavía habrá el curso de estructura cromosómica, ahí van a entender mejor varios de estos fenómenos para entender lo que son aberraciones cromosómicas, aberraciones cromatídicas y aberraciones subcromatídicas, ¿no? La siguiente forma. Pero de manera básica, para esta clase se necesita entender lo siguiente. En las células eucarióticas, específicamente en los mamíferos, existen este tipo de cromosomas. Cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Aquí está la representación de estos cromosomas en el momento de la metafase. Los cromosomas no siempre están en metafase, por tanto, la imagen que tenemos generalmente del cromosoma es un cromosoma metafásico. Pero el cromosoma tiene etapas premetafásicas y postmetafásicas. Entonces el aspecto del cromosoma no es siempre así como se ve, con dos brazos cortos, con dos brazos largos, con un centrómero fácilmente visible, ¿no? Es bueno que ustedes sepan que los cromosomas humanos, que son 46, solamente contienen pares con estructuras de metacéntricos, submetacéntricos o acrocéntricos, ¿no? Los cromosomas telocéntricos, o sea, aquellos que tienen el centrómero en un extremo, en un polo, digamos, del cromosoma, en un extremo, así, sin brazo corto, solamente existen en otras especies. En humanos no existen cromosomas telocéntricos normalmente, no existen telocéntricos, existen todo lo que vemos acá. La siguiente. Ya. Entonces, el cromosoma que nosotros conocemos y que va a ser nuestro bioindicador de daño radiológico, siempre va a ser el cromosoma metafásico. ¿Por qué? Porque en la metafase es el momento de la máxima condensación del material genético. Entonces, al ser el momento de la máxima condensación, el cromosoma adquiere su forma, adquiere una forma que no existe cuando el cromosoma está laxo, vamos a decir, desenrollado en la fibra de cromatina dentro del núcleo, ocupando todo el volumen. Entonces, el cromosoma que vamos nosotros a estudiar, digamos, es el cromosoma en metafase, ¿no? Que tiene un centrómero, un brazo corto, un brazo largo, y tiene una forma y un tamaño definido. Por esa razón, es que este es el momento más fácil para estudiar el daño radiológico, en metafase. Se puede hacer también en profase, sí, se puede hacer antes de la profase con la famosa condensación prematura de cromosomas también, pero esas técnicas no son tan exactas como la técnica de estudio del daño en cromosomas metacéntricos. Ahora, antes de la metafase, el cromosoma es un cromosoma unicromatídico, solamente tiene una cromátide, vamos a decir así. Y ya no es pues una cromátide, esto es el cromosoma en realidad. El cromosoma, la molécula de ADN es esta, aquí hay dos moléculas de ADN, hay una. Entonces, este tipo de cromosoma se ve en la anafase, o se ve en etapas tempranas de la profase, antes de la duplicación, ¿no? Como dice acá, antes de la fase de síntesis del cromosoma. Pero nunca se ve así pues en S, antes de la S, ¿no? Esa es una representación, eso quiero que también se tome en cuenta, que es una representación comparativa ideal, ¿no? El cromosoma premetafásico puede estar en esta forma de unicromátide solo en anafase y en una fase muy cercana al final de la G1, ¿no? Pero nunca durante la síntesis ya se duplica la molécula y esta condensación ocurre después en G2 y en la metafase. Entonces, eso. Ahora,
Entonces, el principal requisito para la dosimetría biológica, para poder hacer dosimetría biológica, es el conocimiento detallado de los 46 cromosomas humanos. O sea, acá no hay que irse mucho en profundidades. No se necesita saber técnicas de bandeamiento cromosómico, ni de distinción molecular, ni se necesita saber nada de electroforesis, nada de esas cosas. Es una técnica bastante factible, pero el requisito fundamental es que se conozca, como decían nuestros abuelos, al dedillo, de manera intuitiva, inmediata, cada uno de los cromosomas, cada uno de los pares de cromosomas en metafases normales como esta, y después, cuando ya se conoce bien el cariotipo, el componente, el complemento cromosómico normal, se puede uno ir más allá al complemento anormal, cuando ya hay daño. Entonces, quien conoce bien cómo es la metafase normal, completa, sin daño radiológico, puede fácilmente identificar cromosomas dicéntricos, cromosomas en anillo, fragmentos acéntricos, quiebras parciales, figuras radiales, etcétera, etcétera, después de la radiación, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Por esa razón, porque este es el principal requisito para poder entender la dosimetría biológica, es que ustedes son del primer año, ¿no?, de biología. No. ¿A ustedes han llevado citogenética, han llevado, o sea, ya conocen la genética, el complemento cromosómico, lo han visto? Claro, en genética humana, en esos cursos se ven, ¿no? Y si han hecho prácticas, mejor, porque han visto a microscopio los cromosomas. Si han hecho cariotipos, mejor, porque van a conocer en detalle. Pero si no lo conocen muy bien, y no es necesario que lo sepan tampoco, en la práctica que vamos a tener las próximas semanas, va a haber una sesión práctica donde vamos a repasar un poco estos conceptos y otros más para reconocer los cromosomas de manera en metafases normales y en metafases no normales, sino dañadas, ¿no?, con efectos de la radiación. Empezar a acostumbrarnos a mirar este tipo de figuras, porque el análisis de estas figuras a lo largo de cientos de veces nos va a llevar a sacar un porcentaje de daño que luego va a tener una correlación con un concepto matemático de la curva patrón o curva de la relación contra la cual se va a averiguar la dosis absorbida por la persona. La siguiente. En realidad son dos prácticas. Ya, está bien. Una para que conozcan para repasar, técnica sí. Y la otra para camas, Sí, ya sí, la parte claro. final, donde ellos tienen que preparar Claro, sí. sus láminas. Sí. Bueno, entonces esos cromosomas que ustedes han visto ahí están bien separados y todos coloreados. Luego se tienen que ordenar. Y lo que han visto en su curso de genética humana es cómo armar cariotipos, ¿no? Eso es una de las cosas que se aprende en ese curso, es armar cariotipos de cromosomas normales, ¿no? Entonces, el cariotipo masculino y el cariotipo femenino difieren únicamente en la presencia del cromosoma X por carga doble en las mujeres y el cromosoma Y en los varones, el Y, el cromosoma Y. Entonces, nosotros tenemos que llegar el que va a trabajar en dosimetría biológica, ustedes todo lo posible de lograr hacer, aunque sea mentalmente un poco, el apareamiento de estos cromosomas de acuerdo a esta lógica, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E, los 6, F, G y el par sexual. Entonces, el que puede hacer eso tiene la principal herramienta para poder hacer dosimetría biológica, porque el resto es solamente meter los datos en un programa, en un formato y apretar un clic para que salga la dosis. La siguiente. Entonces, es sabido que las radiaciones ionizantes dañan el ADN, originando una cantidad enorme de alteraciones en número y en calidad, en tipo, ¿no? Entonces, tenemos desde el ADN intacto, que puede quedar así, después de que pasa la radiación, hay porciones del ADN que pueden quedar intactas, hay células que pueden no ser tocadas por la radiación, inclusive, por el tema de la aleatoriedad de la deposición de la energía.
Y todas estas aberraciones que se producen, estos tipos de daño que se producen, quiebras simples, quiebras dobles, de lesiones de bases, ruptura de simple cadena, de doble cadena, etcétera, y alteraciones complejas, van a tratar de ser reparadas por el ADN lo más pronto posible, porque el ADN tiene eso, tiene su maquinaria de reparación que está constantemente reparando todo lo que el ambiente le produce al ADN permanentemente, ¿no? Esa es una función que tiene la maquinaria del ADN, de reparar y regenerar las porciones de ADN dañadas. Entonces, este tipo de daño, cuando es compatible con la capacidad de respuesta de las células, hace que la célula siempre esté sana, está bien. Pero cuando entra la radiación, la capacidad de las células se sobrepasa. Entonces, ahí viene cuando estas pequeñas anomalías producen ya la aparición de cromosomas estructuralmente anormales. Así es. Bueno, ¿qué es la dosimetría biológica y cómo se hace? La dosimetría biológica es el cálculo de la dosis absorbida en base al índice de aberraciones cromosómicas estructurales inestables. También por su curso de genética ustedes saben que las aberraciones cromosómicas pueden ser estables o inestables, las estructurales. Estables son aquellas como las translocaciones balanceadas, que pueden producir efectos clínicos muy notorios, pero que es muy difícil de distinguir en la metafase cuando se ve al microscopio, porque los cromosomas, al tener intercambio de porciones de manera equilibrada, eso se llama translocaciones balanceadas, la célula puede permanecer, inclusive duplicarse en el tiempo y seguir. Si son inversiones paracéntricas, o sea, aquellas que se producen dentro de las cromatinas, las paracéntricas, esas también permanecen muchos años, y muchos otros tipos de translocaciones permanecen. Entonces, ¿cuáles son las que realmente esas son estables? ¿Cuáles son las inestables? Aquellas que son incompatibles con la división celular. Las aberraciones cromosómicas estructurales son incompatibles con la división celular. Es decir, una célula tiene un cromosoma discéntrico, un hito que tenga, al momento de hacer mitosis, la distribución del material genético va a ser anormal, porque una célula va a tener monosomía posiblemente y la otra va a tener una sobrecarga material, ambas situaciones incompatibles con la vida de las células hijas, y estas desaparecen. Entonces, ese efecto nocivo causa la muerte de la célula finalmente. Entonces, son esos efectos los que podemos estudiar para poder estimar la dosis absorbida por una persona, ¿no? El indicador biológico de nuestra técnica sería entonces las aberraciones cromosómicas estructurales inestables, en este caso los discéntricos, cromosomas discéntricos. ¿En qué material se hace este estudio? Se hacen los linfocitos de la sangre periférica, o sea, sangre venosa, cultivados in vitro, que es algo muy fácil hoy en día. En la mayoría de laboratorios del mundo se hace con facilidad. En los países que pueden tener un laboratorio con reactivos y un sitio estéril, puede ser una pequeña camarita estéril, suficiente. Y luego, en análisis al microscopio, se determina el índice de alteraciones estructurales de los cromosomas, y acá es donde la persona que hace el análisis tiene que conocer la morfología de los cromosomas al revés y al derecho, para poder identificar rápidamente en cada metafase la cantidad de anomalías que hay y el tipo, y ir registrando esta información en una hoja, una planilla, que le voy a mostrar un modelo más adelante. La estimación de la dosis finalmente se hace empleando curvas de calibración, que son en realidad relaciones dosis-efecto, que deben existir en el laboratorio previamente al trabajo con radiaciones. Eso es lo primero que hace uno. Si alguna vez ustedes tienen que llevar a un laboratorio de dosimetría biológica, lo primero que tienen que preguntarle a los responsables es cuáles son sus curvas de calibración, de patrón, cuáles son los patrones, si los tienen que servir de comparación. Cualquier caso que venga, todo el rendimiento de las relaciones se compara versus el rendimiento experimental de esas curvas para ese laboratorio. Entonces,
la estimación de la dosis se hace empleando curvas de calibración. Este tema lo vamos a ver con más detalle el día de la práctica, ¿no? Entonces, esto es la dosimetría biológica, una técnica de estimación de la dosis absorbida en base al estudio o a la determinación del índice de aberraciones cromosómicas estructurales que se obtienen de cultivos de linfocitos en sangre y se estudian al microscopio como cualquier material de estudio cromosómico, y luego esos datos se comparan, se incluyen, se incrustan estadísticamente dentro de una curva de calibración y se sabe cuál es la dosis absorbida. La siguiente, por favor. Bueno, este es el aspecto de los linfocitos de la sangre circulante. Como verán, estos linfocitos son lo que los médicos le llaman linfocitos pequeños, no sé por qué. Ellos lo conocen como linfocito pequeño. Cuando usted le dice linfocitos tipo T, tipo B, como que no les gusta mucho, tienen su propia terminología. Estos son los linfocitos de la sangre, ¿no? Estos son los linfocitos T, los que tienen el núcleo más grande. Bueno, estos son neutrófilos, son glóbulos blancos, también plaquetas y los glóbulos rojos. Entonces, estas son las células que tienen que ser cultivadas in vitro, porque ellas son las que tienen dentro la información del daño radiológico de todo el cuerpo, porque han sufrido mutaciones, y así en esta situación que están en la sangre nunca van a poder crecer, porque son células que están en un estadio de especialización, que los citólogos le llaman estadio G0. Ese G0 es un estadio de permanente especialización y funcionamiento. La célula acá está cumpliendo su labor inmunológica, de vigilancia, de limpieza, qué sé yo, y este linfocito está circulando por la sangre en gran cantidad, millones. Y hay otros linfocitos también, pero lo que interesa es este linfocito, el linfocito de la célula. Ahora, ¿se puede hacer este estudio en otro tipo de tejidos que no sea sangre? Se podría, pero no tiene la virtud de darnos la información que queremos. Ningún tejido puede crecer, puede brindar la información con tanta limpieza como los linfocitos de la sangre circulante. Por estas razones de acá. Estas son ventajas de los linfocitos para ser considerados dosímetros biológicos por excelencia, ¿no? Primer tema es que son altamente radiosensibles, a pesar de que no lo manifiesten. O sea, el linfocito no muere inmediatamente que le cae la radiación, ahí se queda. Su fisiología sigue, su trabajo inmunológico continúa, disminuye sí, en gran medida, pero sigue ahí. Son altamente radiosensibles. Por su distribución en el cuerpo pueden recoger información de toda su exposición importante donde quiera que sea. El que se va de un pie, una pierna, el tórax, tiene linfocitos en la sangre de esa zona por millones. Entonces esos linfocitos circulan por todo el cuerpo y con un muestreo de sangre se puede extraer una información que luego es aprovechada en el estudio citogenético. La permanencia de los linfocitos, en este tipo de linfocitos en la sangre es bastante larga, se estima que entre unos 3 años a 3 años y medio en promedio, o sea, no son células que se recambian muy fácilmente. Y eso es un tema que va a servir también en el día de repente ahora más tarde se los explico para un tema que se llama dosimetría biológica retrospectiva, ¿no? Y es por esta permanencia tan larga que tienen en el cuerpo los linfocitos. Son células sincrónicas. Este tal vez sea un punto muy importante, el más importante tal vez de todos estos 6. ¿Por qué? Porque estas células en la sangre circulante están en lo que se llama el estadio G0, un estadio de funcionamiento simplemente. Ya no están en el ciclo celular. Estas células ya no se van a dividir, ya no van a generar células hijas, simplemente van a cumplir una función y a los 3 años y medio son desmanteladas por el cuerpo en el proceso que se llama apoptosis. Es un proceso de desintegración programada de todas las células viejas del cuerpo, ¿no? La apoptosis es un tipo de limpieza fisiológica que tiene el cuerpo en todo su sistema. Entonces, estas células están todas en G0 y ahí termina su vida. Entonces alguien dirá, ¿y entonces cómo hacemos para sacar la muestra de sangre y hacer que se dividan in vitro?
Si ya son células en G0, ¿cómo se van a dividir? Se dividen gracias a que se descubrió en estos estudios que se hicieron en los años 50 por los citogenetistas que ustedes han conocido, por Lejeune, por Gio y Levant, toda esa gente. Se descubrió que la fitohemaglutinina es la sustancia que permite sacar a las células de G0 y volverlas a meter en el ciclo celular. La fitohemaglutinina es una lectina, sustancia química que se extrae del Phaseolus vulgaris, del trejol y de otros leguminosos. El nombre, sí, claro, lo voy a escribir acá. Tienes un plumoncito. Sí, va a estar escrito por ahí, pero sí es bueno que vayan tomando sus notas. Entonces, fito de plantas, hema o hemo, hemaglutinina. Este es el reactivo biológico más importante para poder sacar a las células de G0 y meterlas de nuevo en el ciclo celular, o sea, desdiferenciarlas. Y esta sustancia se conoce también genéricamente como un mitógeno. Un mitógeno es una sustancia, cualquiera que sea, que puede inducir la mitosis en células que ya están fuera del ciclo celular. Un mitógeno. Entonces, este mitógeno que se descubrió en los años 50 del siglo pasado permite sacar las células de G0 y meterlas con toda esa información que tienen allí, con toda la información. Y en el cultivo de estas células van a desdiferenciarse y van a empezar a reproducirse. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, se lo voy a contar después mejor con otras imágenes, pero ¿qué es eso? No, retrocede, falta. Otra ventaja de los linfocitos como dosímetro biológico es que son fáciles de muestrear. Bueno, muchos de nosotros inclusive hemos sacado muestras de sangre muchas veces y hemos sido donantes también para este tipo de trabajo. Son fáciles de cultivar in vitro con los reactivos correspondientes, medios líquidos. Mayormente esos medios líquidos se cultivan en tubos de centrífuga especiales o si no en botellas. El medio más importante, al menos el que yo recomiendo siempre para el tipo de trabajo, es la fórmula RPMI 1640. Este es el medio de cultivo. Medio de cultivo. Aquí obviamente se añaden más sustancias, ¿no? Falta adicionar suero bovino fetal, falta adicionar bromo de sulfidina, falta adicionar otras cositas, porque esto es un cóctel que se tiene que poner para cultivar las células, pero esa técnica es sencilla, ¿no? Hay cosas mucho más difíciles que se hacen rutinariamente en los laboratorios, entonces es fácil. Entonces todas estas ventajas hacen que esta técnica haya servido tanto para dilucidar accidentes radiológicos donde no había datos confiables de ningún lado. Así. Bueno, una metafase con efectos de la radiación ya no se ve pues ordenada como las otras. Esta es una metafase con aberraciones inducidas por la radiación, donde se puede ver, verían muchos de ustedes por primera vez de repente, las principales anomalías radioinducidas en cromosomas humanos que indican inequívocamente que esta célula ha sufrido radiación ionizante. No hay ningún indicador bioquímico, ni químico, ni biológico tampoco, que sea mejor que este para saber que una persona ha sufrido una irradiación accidental o deliberada, lo que fuera, o un medio cultivo, una sustancia, una materia ha sido irradiada. Entonces, este es el aspecto general de una célula que ha sufrido una irradiación alta, ¿no? Alta por encima de un grado.
Entonces, lo primero que destacan son lo que ya se señala ahí con las flechas amarillas como dicéntricos, ¿no? Hay en esta metafase indicados acá 2 cromosomas dicéntricos. Hay presencia de estas estructuras que son cromosomas en anillo. Hay fragmentos de material suelto sin centrómero, ¿no? Que son los fragmentos acéntricos, sin centrómero. Estos fragmentos pueden tener diversos tamaños, ¿no? Hay algunos que son muy grandes, como este que se ve acá, a mi lado izquierdo, o fragmentos muy pequeños, como este de acá, que se consideran como fragmentos diminutos o minutos en la jerga fitogenetista. Entonces, hay fragmentos tipo bastón, fragmentos tipo minuto, y hay fragmentos tipo anillo también, ¿no? No es este el caso, porque este sí tiene centrómero, pero hay otros que son solamente anillos de material genético, de alguno de los brazos largos o cortos, no incluyen al centrómero. Cuando un fragmento incluye al centrómero, ya no es fragmento, es un fragmento con centrómero, es un cromosoma con deleción, ¿no? Un cromosoma con deleción. Entonces el centrómero y todo el ADN cerca, pegado a él, es el cromosoma o lo que queda de él. Todo lo demás son fragmentos. Y hay los cromosomas en anillo también son indicadores de radiación, pero los cromosomas en anillo a veces se presentan también en la acción de mutágenos, ¿no? Entonces, de mutágenos químicos, no físicos. Entonces, el anillo no es algo que se prefiera en la dosimetría biológica, si bien es cierto, se recuentan, se registran todo, pero lo que se cuenta fundamentalmente son 2 dicéntricos. Así. El cromosoma dicéntrico, como se los adelanté verbalmente hace unos minutos, nace de una quiebra, simultánea y cercana de 2 cromosomas grandes, de 2 cromosomas medianos o grandes, el grupo A, grupo B, grupo C, D, E. El grupo F, G y X ya esos difícilmente se involucran en este tipo de quiebra, ¿no? Es una cosa mecánica, espacial, pero es muy poco frecuente que esos pequeños cromosomas formen dicéntricos. Pero los otros sí, ¿no? Entonces, supongamos que estos cromosomas tenían el centrómero en esta parte y estaban descondensados, sufrieron el corte en un brazo, digamos el brazo largo, ambos simultáneamente y estaban muy cercanos. Estos extremos de ADN se fusionan entre sí. Los fragmentos grandes van a formar este primer cromosoma unicromatídico en ese momento, porque todavía no ha salido de la etapa de interfase, y este fragmento se forma también uniendo la parte azul y la parte naranja en este pequeño fragmento. Entonces queda un cromosoma con 2 centrómeros y un fragmento que luego pasa por la fase de G1 a síntesis, y de síntesis G2, y de G2 llega a metafase, y en la metafase ya esto está duplicado. Entonces ahí aparece el dicéntrico, un dicéntrico formado por una parte del cromosoma azul y otra parte por el cromosoma de color naranja. Y el fragmento también se duplica, por eso es que se ven dos barras de ADN, como acá, por ejemplo, ¿no? En estas flechitas de color azul, ahí en la foto que está a la izquierda, se ven los fragmentos acéntricos de esa metafase. Metafase mostrando cromosomas dicéntricos, cuyo acrónimo internacional es DIC, y fragmentos acéntricos cuyo acrónimo es ACE, ¿no? Donde hay ACE es fragmento acéntrico, un fragmento sin centrómero. Entonces, las flechas rojas indican dicéntricos y las flechas azules indican fragmentos. En esa metafase no hay más dicéntricos ni hay más fragmentos. Si ustedes tienen curiosidad y observan, ven algo allí. Hay 3 dicéntricos y 3 fragmentos. Por razones de tipo estadístico, al momento de hacer estudios citogenéticos de estas metafases, cada vez que nosotros identifiquemos un cromosoma dicéntrico, deberíamos identificar en la misma metafase un fragmento acéntrico, para darle realidad
a este fenómeno, que es la formación del cromosoma dicéntrico. Si solo vemos el dicéntrico y no vemos el fragmento, esa metafase la tenemos que descartar, porque no está completa. Por cada dicéntrico que contemos tiene que haber al menos un fragmento. Pueden haber 2, o pueden haber 3 o 4 por cada cromosoma, pero no debe haber 0. Tiene que ser un dicéntrico más su fragmento. Esa es una condición indispensable para que este estudio tenga sentido estadístico. Así. Para el trabajo en dosimetría biológica, entonces, se requiere primero un laboratorio, una infraestructura de citogenética. Si en este pabellón hay un laboratorio de citogenética, ahí se podría hacer dosimetría biológica si es que se le entrena a una persona para hacerlo. El personal tiene que ser entrenado ¿en qué? En el análisis de cromosomas humanos. Y eso es algo que también se puede hacer. Tiene que haber rutinas bien establecidas de cultivo de células y análisis al microscopio, cosa que también se puede hacer. Y de repente lo más complejo va a ser la elaboración de la curva de calibración. Se tiene que tener previo a cualquier trabajo de investigación, lo primero que tienen que generar, cada laboratorio genera su propia curva de calibración, genera su propio patrón. ¿Por qué su propio patrón? Podemos utilizar la curva de otro laboratorio, por ejemplo de los Álamos, del laboratorio de Oxford. Sí podemos utilizar el de 6 en Argentina, de la Comisión Chilena también, que tiene muy buenas curvas de calibración, pero ahí tendríamos que tener una duda sobre qué condiciones tiene nuestro laboratorio, nuestro país, nuestra forma de trabajar, y los otros laboratorios no son iguales, definitivamente. Entonces hay un error propio de cada procedimiento. Cada laboratorio tiene su error estándar. El personal tiene su propio error de acuerdo a su calidad de entrenamiento y todo. Entonces cada laboratorio debería generar su propia curva de calibración, por lo menos para rayos X, rayos gamma. Para neutrones si es que es posible, aunque no es muy necesario, porque los neutrones rara vez se ven involucrados en accidentes, pero sería interesante tener también una curva de calibración para neutrones. Entonces, esas curvas de calibración, ¿con qué se fabrican? Hay que hacer cultivos de células e irradiar por lo menos 9 cultivos o 10 con diferentes dosis desde 0 hasta 5 gramos. Y necesitamos para eso fuentes de irradiación. Si acá en San Marcos o en cualquier lugar del Perú se quisiera hacer una irradiación de muestras de sangre para este fin, hoy en día se puede hacer en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en el laboratorio de dosimetría física, donde hay físicos que trabajan este tema con mucha calidad y donde existe un aparato que permite irradiar la sangre venosa a 37 grados centígrados. Cosa indispensable para simular la situación de la sangre circulante con la sangre que estamos irradiando para fabricar esta curva. Una curva patrón, una curva dosis respuesta de mi laboratorio, versus la cual yo voy a comparar los resultados de mis análisis. Entonces, tienen que tener las fuentes y el soporte técnico y tienen que tener una validación estadística de los datos de regresión. Todo eso lo manejan bien los físicos. O sea, un biólogo no es necesario que se vuelva un estadístico ni un físico médico, ¿no? La siguiente, por favor. Dale, ya. Para una buena curva de calibración para la dosimetría biológica tiene que haber un número suficiente de grados de libertad, que es la siguiente, en este caso es ideal 10 dosis entre 0,25 y Gray, pero podría ser entre 0 y 5 Gray, ¿no? No es necesario que sea entre 0. Siempre tiene que haber una dosis 0, una dosis control. Si incluyen 11 dosis o 12 o 13 mejor, pero un mínimo de 10. Al hacer eso estamos logrando un grado de libertad 9, no menos que el número de ensayo. Cuando son radiaciones de alto LED, podría ser entre 0,25 y 2 Gray, ¿no? Pero siempre tienen que ser 10 puntos. La curva tiene que tener al menos 10 puntos, 10 experimentos diferentes, independientes, de irradiación en las mismas condiciones todos, y analizados todos en el mismo laboratorio con la gente del laboratorio, ¿no? Para tener todos el mismo error y que sea una curva representativa del laboratorio donde se está haciendo el trabajo. Al menos 4 puntos de la curva deberían hacerse con dosis menores a 1 Gray.
Sí, porque las dosis menores son las más dificultosas de trazar. Es muy difícil diferenciar entre los efectos de 0,5 y 0,6 Gray, o 0,1 y 0,2. Muy difícil, tiene que haber bastante material en ese sector de la curva para que los puntos sean estadísticamente más sólidos. Se debe analizar 500 o más metafases para validar la dosis hasta un Gray, o sea, es bastante trabajo, 500 metafases para un solo punto. Estamos hablando, si son 10 puntos, un mínimo de 5.000 células tienen que analizar, una por una. Es un laboratorio, es un trabajo que dura meses. Con gente entrenada, unos 6 meses más o menos. En medio año se puede generar una curva de calificación si trabajan al menos 2 personas en un laboratorio. Si trabaja uno solo, bueno, casi un año. Para dosis mayores se puede analizar 500 células o 100 dicéntricos. Eso es cuando el material es muy escaso. Los cultivos de células irradiadas no crecen igual que un cultivo sano. Las células irradiadas responden distinto al medio cultivo, por más bien que esté preparado, siempre crecen menos. Cuando tú tienes un material 5 Gray, no vas a hacer 1 o 2 tubitos de cultivo, tienes que hacer 10 por lo menos. Y en cada tubo sacará 20, 30 células, ¿no? Así es, lamentablemente, y con ese material tienes que trabajar. Entonces, en esos casos de que el material es muy escaso, lograr 500 células pues, es bastante difícil. Entonces, estadísticamente, lo más apropiado para compensar eso sería no analizar 500 células, sino en estas dosis que son mayores a un Gray, 100 dicéntricos o 500 células es posible. A un Gray se pueden analizar 500 fácil, sí. A 1,5 también, a 2 también. Pero ya a partir de 2.5, 3 Gray, ya son semanas de cultivo, haces cultivo, de cada cultivo te salen 50 células, 30 células, es bien complicado, esa es la parte difícil. En nuestro país, el nivel basal de dicéntricos es entre 1 y 1,5 por cada 1000 células. ¿Qué significa? Que en un fondo natural de dicéntricos, todos nosotros tenemos algún dicéntrico metido por ahí. ¿Cuál es el origen? Fundamentalmente la radiación natural. Somos un planeta radioactivo. La radiación natural, que es permanente y que viene de todos lados, algún efecto nos tiene que hacer. Pero tener un dicéntrico en 1000 células es 0 dosis, porque está en el nivel de fondo natural. Ese es el fondo natural de dicéntricos, es el nivel basal en la población inicial. En los países europeos, donde hay una Norteamérica, donde hay bastante desarrollo nuclear, hay centrales nucleares de potencia, la gente está más expuesta a radiaciones. Entonces, en esos países puede ser 2 hasta 2.5 por cada 1000 el fondo natural de esos países. Bélgica, por ejemplo, es un país donde es 2.5. Igual en Países Bajos, que son países que tienen mucha energía nuclear, tienen bastante población en su territorio, son países chicos. Pero ellos compensan ese valor de 1 o 2 dicéntricos por cada 1000 células, tampoco es letal. Con 2 dicéntricos nadie va a morir ni nadie va a sufrir nada. Pero ya es indicativo ya. Entonces nosotros tenemos que analizar toda esta cantidad de material para tener una buena estadística y que salgan por uno 2, 3, 4 dicéntricos por cada 1000, ya eso es indicativo de que algo pasó ahí. Entonces hay que hacer los cálculos correspondientes. La siguiente. Entonces, este es el equipo uno de los equipos de los varios equipos de radiación del primer IPEM para rayos gamma, ¿no? Esta es una fuente gamma que irradia las muestras, y este acrílico que ven acá es una cabina donde hay agua que puede circular por una manguerita y está a 37 grados y se requiere simular a los tubos con sangre, que son estos de acá, los containers, que son tubos especiales. Van dentro de esto, hasta 3 tubos se pueden colocar en el campo de radiación con una determinada dosis, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer mi curva de calibración, irradio 3 tubos con 0,25, 3 con 0,30, 3 con 0,50, de 3 en 3 puedo hacer, y esos los trabajo, termino, y si me falta material vuelvo a hacerlo. Entonces, es un trabajo que tiene también eso, no se hace una sola irradiación, se hacen muchas irradiaciones para sacar una curva. La siguiente, por favor. Y la técnica, que la vamos a repasar el día de la práctica también, es básicamente cultivar las células irradiadas en medio de cultivo líquido por 48 horas a 37 grados centígrados en esa oscuridad, con adición de colsemil
o colchicina, que son drogas que detienen la división celular en metafase, a las 45 horas. Después que se detiene la metafase con la colchicina o colcemil, las células se dejan 3 horas más en cultivo y se retiran, se centrifugan, se saca el medio cultivo viejo y se coloca ya una solución de cloruro de potasio al 0,075 molar para producir la hinchazón de esas células que están precipitadas al fondo, se sumergen en esta solución hipotónica y empiezan a hincharse. El volumen aumenta y al aumentar el volumen se facilita la visualización de los cromosomas. Porque si nosotros, tal como están las células, ponemos una lámina, vemos una masa de cromosomas. Entonces hinchamos la célula y esa célula después se va a dispensar en la lámina y se va a extender bien. ¿No? Luego de ese proceso, que dura por medio de 15 minutos, 15, 17 minutos, se produce, luego se extrae nuevamente esa hipotónica y se coloca por goteo el fijador, que es un componente de metanol con ácido acético 3A1, que se conoce como el fijador Carnoy. Carnoy es el apellido de su inventor. El fijador Carnoy mata las células inmediatamente en su estado así hinchaditas como están, y ya simplemente es cuestión de lavar el material con más fijador hasta 3 veces y finalmente se tiene el material que va a ser dispensado. La siguiente, por favor. Y bueno, después de todo ese proceso técnico, que es bastante engorroso, es todo un día de trabajo solamente para preparar 3 o 4 tubos de cultivo, porque hay que estar vigilando los pasos, hay que estar incubando las soluciones, ¿no? No es tan simple trabajar con 10 o 15 tubos a la vez de 3 irradiaciones distintas. Entonces tiene que haber bastante organización en el laboratorio para hacer el trabajo en el menor tiempo posible. Si hacemos bien las cosas, al final vamos a obtener material bien extendido, bien coloreado, suficiente cantidad para hacer nuestro trabajo y deberíamos, idealmente, por eso he dicho acá, características de una metafase buena para analizar, hacer una metafase ideal, digamos, que sería una cosa así, donde se ven los cromosomas separados, donde se ve la tinción homogénea, donde se ve la morfología de cada uno de ellos al extremo de que cuando hay un dicéntrico formado por un cromosoma submetacéntrico grande y uno pequeño, se vea el dicéntrico acá, hay un dicéntrico acá, hay otro dicéntrico acá, con un muñoncito acá que es un centrómero y otro centrómero, y acá también hay otro dicéntrico del mismo tipo, ¿no? Posiblemente un cromosoma D con un cromosoma de grupo C igual acá. Entonces nosotros identificamos 1, 2, 3 dicéntricos y decimos, caramba, ahora tiene que haber 3 fragmentos. Empezamos a buscar los fragmentos y efectivamente están allí, ¿no? 1, 2 y 3, son fragmentos bastante grandes. Entonces ahí entra a tallar el entrenamiento del ojo del observador. El observador tiene que saber, no tiene que tener duda de que esto es un fragmento, decir, uy, pero ese es otro cromosoma. No es un cromosoma. Si te aprendes bien la morfología de los cromosomas completos, vas a poder distinguir después cuáles son anormales en una metafase que esté bien preparada, ¿no? Entonces aquí nadie tiene duda de que esto es así. Entonces, las características de una metafase buena para analizar ese tema, estar en la primera división mitótica post-irradiación. ¿Qué es eso? Ya. Esta es una metafase que tiene una coloración homogénea, todos están. Esto es la foto, es en blanco y negro, pero este color es color grosella, ¿no? Color grosella, el color del Giemsa. El Giemsa es el colorante que se utiliza. Un Giemsa diluido 2 en 60 mililitros en un Coplin, un vaso Coplin. Se coloca eso y ahí se colorea con agua destilada, de preferencia estéril, pero si es agua destilada, recién destilada, puede usarse para colorear. O si no, agua destilada, pues comprada químicamente pura en un laboratorio, en un almacén. Entonces, tenemos la coloración homogénea, los cromosomas están completos, no hay superposiciones. ¿Y cómo sabemos que esta es una metafase que está en primera división post-irradiación? Es decir, la primera generación de células desde que la fitoaglutinina actuó sobre el cultivo in vitro.
por un tema muy simple. Al momento de hacer el cóctel para cultivar, no solamente hay que añadir esto, sino también se tiene que añadir una sustancia que se llama bromo desoxipuridina, comúnmente conocida como BRDU. Hay que preparar una solución de bromo desoxipuridina y hay que colocar 50 microlitros en cada cubo. Bueno, eso es parte de una técnica. Esta es una sustancia que es un competidor de la timina. Acá contiene la uridina, que forma parte del uracilo. El uracilo es una de las bases del ADN que acompaña a ARN. Entonces, el uracilo tiene la misma afinidad que la timina, o sea, AT. Entonces, todo lo que es AT en el cromosoma original se transforma en AU. Entonces, la incorporación de esta sustancia dentro del cromosoma que se va a sintetizar en la primera división produce este tipo de coloración, o sea, una coloración normal. Esa es primera división. Muchas de estas células, no muchas, todas están monosustituidas en su ADN con un bromo desoxipuridina, pero como es una primera capa, solamente afecta a una de las cromátides, a una de las hebras del ADN de una de las cromátides. No se, por el mecanismo de unión química que tiene el piensa con el ADN, no se produce ningún cambio en la coloración. Pero ¿qué pasa cuando pasas de la primera división a la segunda división? Es decir, dentro de esas 48 horas que dura el cultivo, hay muchas células que a duras penas se estimulan y tienen un ciclo y ya terminan las 48 horas. Pero hay muchas que se estimulan muy rápido y a las 24 horas ya están entrando nuevamente en otro ciclo de división. Y al momento de que sucede eso, esas células, como si son portadoras de aberraciones inestables, van a morir. Y muchas de las aberraciones de la primera división se van a perder en una segunda división. Entonces, no es útil un material de segunda división celular. Y con esta sustancia, en segunda división, en la segunda división, no en la primera, se produce un cambio en la coloración. A ver, no sé si es la siguiente. A ver, adelántalo un poquito porque hay una foto ahí. Más adelante, quisiera que lo vean. Ya, ahí, retrocede. Eso me gustaría ubicarlo, ¿no? No, eso sí, por eso. ¿No? Entonces, no, aquí está la sí, es indispensable poder distinguir metafases en primera y segunda división mitótica para que esto proceda, por el tema que les estoy diciendo. En primera división es esta la coloración, aún en presencia de bromo desoxipuridina, pero en segunda ya una de las cromátides es bisustituida. Y cuando la cromática se pone bisustituida, el piensa ya no se pega igual en ese ADN y se decolora. Entonces si ustedes abusan la mirada un poquito, esos cromosomas tienen la mitad bien negrito como el otro lado y la otra mitad pálida. En esa mitad pálida se ha metido la bromo desoxipuridina, lo que quiere decir que esta célula es de segunda división, ya no es de primera. Entonces no hay que hacer ninguna prueba complicada, compleja, más que una coloración con este reactivo que se incorpora desde el inicio del cultivo para diferenciar metafases de primera división mitótica y metafases de segunda división post-irradiación coloreada usando la tinción FPG. Esa tinción se llama FPG, Fluorescence Plus Gemsa. Eso lo vamos a repetir en la práctica, pero te voy a explicar. No podemos hacer eso porque necesitamos reactivos fluorescentes que no tenemos, pero se necesita para hacer esta coloración un colorante que se llama HESH, que es una bisbenzinida, químicamente hablando, que es el revelador de esta coloración. Bueno, ahora sí regresamos, creo que es ahí, ya, la siguiente.
Esta es. Sí, sí. Claro, acá faltaba. Los cromosomas bien dispersados, las cromatías separadas, sin dobleces o torsiones, los 46 centrómeros claramente identificables, cromosomas sin sobreposición, metafases sin restos celulares contaminantes. Es un fondo limpio. La metafase tiene que tratar, escogemos la metafase que tenga el fondo más limpio, para que no haya confusión de la estructura del cromosoma con alguna mancha, alguna contaminación, precipitación en la siguiente. Bueno, terminando con lo de las curvas de calibración, entonces, una vez que tenemos nuestro material debidamente analizado, debidamente contado, ya podemos pensar en una curva de calibración, dosis-efecto, para la dosimetría de la radiación ionizante. Que para las radiaciones de bajo LED, tipo gamma X, ¿no? La curva es una curva lineal cuadrática. Una curva lineal cuadrática, tiene una pendiente más o menos, que después sube, empieza a subir en el intervalo de dosis que estamos trabajando, de 0 a 5 Gray. Entonces, hay una fórmula que representa esta curva, una fórmula matemática, Y igual C más alfa D más beta D al cuadrado. ¿Qué significa eso? El término, primero, va a estar explicado más adelante, pero le voy adelantando. El término Y, dale atrás. El término Y significa el efecto final, cuántos dicéntricos se producen por cada célula. Dicéntrico por célula es igual a la cantidad de dicéntricos de fondo que existían, 1 en 1000 o 2 en 1000, sabe Dios cuál es el fondo de la persona, y más la cantidad de dicéntricos producida por la dosis de radiación multiplicada por un factor alfa, que es el factor relacionado con el LED de la radiación. Entonces, las radiaciones de bajo LED incluyen un factor alfa y un factor beta porque es una curva lineal cuadrática. Y en la curva lineal cuadrática siempre tiene que haber un término lineal y un término cuadrático. El término cuadrático implica la dosis elevada al cuadrado multiplicado por un factor beta, que es el índice de producción de radiaciones por 2 o más cortes en un cromosoma. Y la dosis alfa D es cantidad de radiaciones producidas por un solo corte, un solo trazo ionizante. Eso está explicado ahí abajo y es parte de la cinética de formación de estas relaciones estadísticamente interpretadas. Entonces, la cantidad final de dicéntricos es lo que hay en el fondo natural de la persona, más la cantidad de radiaciones que se han producido por radiaciones por un solo corte, dicéntricos que se producen por un solo corte y dicéntricos que se producen por 2 o más cortes. Entonces, eso es lo que representa esta curva. Y esta curva, como cualquier curva de estadística de cualquier cosa, tiene intervalos de confianza, ¿no? Eso sale de la misma aplicación de la estadística. Entonces, esta curva en las partes bajas, que tiene un gran sustento de metafases, tiene una menor desviación, un intervalo de confianza mayor, y este intervalo se va haciendo más pequeño conforme aumenta la dosis, ¿no? Entonces, en cualquier momento, si nosotros recibimos la muestra de un paciente irradiado y hacemos todo el trabajo que hemos hablado, al final nos sale el resultado 1 sobre 20. 1,20, ¿qué significa? 1,2 dicéntricos por célula. Eso tiene que tener una correlación con la curva. Entonces lo proyectamos de alguna manera al punto correspondiente y de la intersección bajamos una perpendicular y chocamos con la dosis en Gray, ¿no? Y esa dosis en Gray tiene un intervalo de confianza que está determinado en la curva de calibración, ¿no? Entonces ese intervalo de confianza lo aplicamos en la zona y podemos decir la dosis está entre tal valor y tal valor. Eso lo vamos a ver con más detalle en la práctica, con un ejemplo mucho más claro. La siguiente ya. Entonces, esta es una ampliación de lo anterior, donde se ven más detalles finos. La curva la tienen ahí al medio, ¿no? Es lineal cuadrática y están los intervalos de confianza. La dosis que sale por fórmula más la dosis más baja posible y la dosis más alta posible. DL significa lower limit, o sea, el límite menor, y DU significa upper limit, o sea, el límite superior. Entre el límite inferior y el límite superior está la dosis en algunos de estos puntos, pero de acuerdo a nuestros cálculos es 0,72, ya, 0,72.
Puede ser 0,58 y puede ser 8 o 9, 0,9. O sea, entre 0,58 y 0,9 está la dosis, pero para mí es 0,72, con ese intervalo. Y todo eso sale de la estadística de la curva de calibración. Entonces, si esta es mi curva y viene un caso problema y me da 0,8, entonces lo proyecto de alguna manera y lo bajo y tengo la dosis con su intervalo de confianza que viene a ser de la misma magnitud de ese establecido por ahí. Entonces, la siguiente. Esta es una metafase ideal también. Si está repetida, la siguiente, por favor. Pero no siempre hay metafases ideales, como en la vida, no hay personas ideales, hay personas reales. Entonces las metafases son reales, son la realidad que hay. Y esa realidad a veces nos brinda metafases cuando somos muy pequeños, cuando somos pálidos, muy teñidos o poco teñidos, y dudas por presencia de cuerpos extraños. Entonces no podemos aplicar draconianamente la forma de decir, no, como hay un núcleo Z, se anula y se bota. No. Primero hay que contar los cromosomas. Si esta metafase tiene 46 centrómeros, entonces es analizable. Si encontramos un dicéntrico, tenemos que buscar su fragmento. Si encontramos dos dicéntricos, buscamos su fragmento. Pero ¿qué pasa si en vez de encontrar un dicéntrico encontramos un cromosoma que tiene 1, 2, 3, 4 centrómeros? Que se pueda, un cuadricéntrico. Entonces hay una fórmula que se ha ideado para este tipo de situación. Uy, caramba, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se cuenta esto? La equivalencia de este tipo de figuras con los dicéntricos es el número de centrómeros menos 1, es el número de dicéntricos al que equivale esto. Entonces, dice que tiene 4 centrómeros, equivale a 3 dicéntricos. Si tiene 3 centrómeros, equivale a 2 dicéntricos. Si tiene 2, equivale a 2. Perdón, equivale a 1, porque se resta 2 menos 1, 1, entonces un dicéntrico. Un dicéntrico tiene 2, una figura que tiene 3 centrómeros son 2 dicéntricos, 4 son 3 dicéntricos, 5 son 4 dicéntricos, y así sucesivamente. Yo he encontrado a lo largo de los años de trabajo, en algunos experimentos se han producido, experimentos, no en accidentes, cromosomas de hasta 10 centrómeros. Hasta 10 centrómeros. Y quiero que por ahí guardo la foto para ver si puedo la voy a traer para que vengan. Entonces hay que estar preparados, por eso es que hay que conocer el material genético con mucha precisión para poder discernir y tomar una decisión. Esta metafase finalmente está completa, tiene suficiente, tiene el número de fragmentos que prueban eso de ahí, ¿no? Que están, no los he señalado, pero están aquí. La siguiente. Hay metafases horribles como esta, pero ¿qué pasa si usted tiene urgencia de dar un resultado de un paciente y todos los cromosomas le salen así como esta metafase? Tiene que analizarlo. Lo único que el requisito para analizar esto acá son los centrómeros, hay que contar los centrómeros. 1, 2, 3, 4, 5, cuento 46 centrómeros y es analizable. Encima encuentro un anillo, no encuentro ningún dicéntrico, encuentro un anillo. El anillo también tiene que tener su fragmento, ¿no? Tiene que tener su fragmento acéntrico. Los anillos también se encuentran. En algunas curvas de calibración se incluyen los anillos más los dicéntricos. Eso sí ya es la decisión del laboratorio. La siguiente, y eso ya lo vimos, ¿no? La siguiente, ya. Esta es la plantilla para el registro de las aberraciones cromosómicas encontradas en el análisis de la ANPE. Esta es una plantilla modelo. ¿Qué tenemos que tener nosotros a la mano? Hasta ahora yo lo he venido haciendo siempre, tener mi formulario al costado y mi lapicero, pero también puede ser alguien que lo pueda hacer este cuadro en un Excel o en cualquier forma de registro, pero tiene que haber un registro detallado de las aberraciones. ¿Qué? Preparación número tanto, pues el número de la lámina, quién es el que está haciendo el trabajo, nombre de la persona, el técnico, del biólogo que lo hace, del médico, de la persona, el microscopio, en cuál de los microscopios está son estas coordenadas y la fecha del análisis. Luego la célula, ¿qué número de célula es esta en el conteo de las 500? ¿Cuál es la 1, la 2, la 500? ¿Cuál es la coordenada de esta célula? ¿Por qué? Los microscopios tienen sus escalas al costado, hay que ubicar en 2 dimensiones, hay que ubicar en el espacio esa metafase. ¿Para qué? Porque yo soy el jefe de laboratorio, vengo y me dicen, profe, hemos encontrado 5 dicéntricos, ojalá, 5 dicéntricos, voy a verlo. Entonces,
me tiene que mostrar la coordenada para ubicar la lámina, mirar, y yo digo, sí, muy bien, chequeo. Ya no sé pues si el chico se le habrá pasado un discéntrico por ahí, pero los que me ha dicho son, entonces vale. Entonces ese tipo de cosas se logran gracias al registro de coordenadas y luego el número de piezas o trozos de cromosoma, ¿no? Las piezas cromosómicas son el total. ¿Por qué hay 49, 47, 48? Porque hay 48 piezas cromosómicas entre centrómeros, que son 46, más 2 fragmentos o un discéntrico. O sea, el cromosoma más un fragmento hay 48, hay 47 si hay solamente un fragmento, hay 45, si hay 45 entonces esta metafase hay que descartarla, ¿no? Todas las que tienen menos de 46 cromosomas, por más bonitas que estén, por más que tengan aberraciones cromosómicas, si no tienen 46 centrómeros, salen del análisis. Estadísticamente se prescinde de esas metafases porque tienen 45 cromosomas, están incompletas. Entonces se registran, pero no se cuentan. Y ese es un proceso de depuración que viene después, ¿no? Y siguen ahí el conteo, una página. Entonces, se cuentan las piezas de cromosomas, se cuentan los discéntricos en aquellas metafases que tienen 46 centrómeros y se colocan los discéntricos que están ahí. A veces sucede que se encuentran figuras extrañas como esta que dice acá, 2 asteriscos, ¿2 qué? ¿Por qué asterisco? Porque este no son 2 discéntricos separados, es un tricéntrico, 3 menos 1, 2 discéntricos, equivale a 2 discéntricos, un tricéntrico. Entonces, se colocan como 2 porque es así matemáticamente. Los anillos también se colocan cuando los anillos se encuentran y los fragmentos en exceso. ¿Qué cosas son los fragmentos en exceso? Son esos pedacitos de cromosoma que siendo fragmentos no se sabe a qué cromosoma pertenecen, pero ya están por encima de la relación 1 a 1 con el discéntrico. Entonces, si en una metafase hay 47 piezas cromosómicas, hay un discéntrico, hay 2 fragmentos, entonces quiere decir que uno de los fragmentos es un fragmento en exceso, porque para generar un discéntrico solo necesito un fragmento para comparar. Todos los demás, fuera de esa comparación, ya están considerados como acéntricos en exceso y se tienen que registrar, porque su presencia es sumamente importante para uno de los ajustes estadísticos de la curva, no solo la curva, sino del cálculo de la base. Además que indican que ha habido otra quiebra, ¿no? ¿Cómo? De un cromosoma. Ha habido otra quiebra de un cromosoma. Posiblemente ha habido una puede lesión. Ser claro. el afectado, puede ser cualquier otro cromosoma. Claro. Cuando uno tiene un discéntrico en una metafase de 46 centrómeros, generalmente hay 46 piezas. ¿Por qué? Porque el discéntrico son 2 que se juntan en uno, pero el fragmento queda flotando, entonces siempre hay 46. Cuando hay 47 piezas no es que haya 2 discéntricos, hay un solo discéntrico o un fragmento. Y el otro fragmento, la pieza 47, es exceso, se coloca ahí. Si hubiera 2 discéntricos y un solo fragmento, esa metafase se tiene que descartar, porque hay un discéntrico que no está multiplicado. Entonces, es muy simple, pero hay que aplicarlo, y a veces fastidia el hecho de que uno tiene pocas metafases y te encuentras una bien bonita, uy, está incompleta, tienes que dejarla, pues. Y la otra también sigue incompleta. ¿Por qué hay tantas metafases incompletas en un cultivo? Por varias razones. La principal es por el momento de la preparación. La persona no tiene pericia y está dañando el material, ya sea en el momento de la centrifugación que da mucho tiempo, o el manipuleo que es muy brusco, o el goteo que es demasiado imperfecto. Entonces esas cosas maltratan el material y hacen que haya muchas pérdidas, ¿no? El goteo generalmente es de 30 centímetros, porque hay gente, yo he visto gente que está parando una silla para que se extienda más, y eso no es así. Realmente a 10 centímetros es suficiente si la célula está bien hipotonizada, no necesita subirse en una silla. Pero eso sí puede cambiar el rendimiento, por ejemplo, en el número de cromosomas. Se revientan las células y puedan por ahí las piezas, entonces no se ubican. Bueno, entonces lo clave es la observación al microscopio. Es importante tener un microscopio binocular, obviamente. Hoy en día todos los microscopios de central son binoculares, hasta en las clases. Y tener siempre un objetivo de menor aumento y un objetivo de aceite de inmersión. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con no colocar cubreobjetos en las láminas de cromosoma. Por más bonitas que estén, no se deberían montar. Es una recomendación de la experiencia. Porque cuando uno monta una lámina bonita, la lámina queda bonita por un tiempo, posiblemente por unos años, pero en algún momento uno quiere utilizarla, aunque sea para
revisar el caso o exponer en una conferencia, qué sé yo, y uno se encuentra con que se ha decolorado la lámina por la resina que se utiliza, siempre el colorante se pone pálido, el material se deshace o entran burbujas de aire y ya no es posible despegar esa lámina. Si usted la despega, daña totalmente el material. Entonces es mejor utilizar aceite de inmersión pero sin cubre objeto, y una vez limpio, terminado el análisis, se coloca la lámina en una solución sileno para lavar. Mucho cuidado, el sileno es bastante tóxico, hay que usar una camarita, pero el sileno sale totalmente el aceite y la lámina después de 20 minutos queda solamente el material. Se seca, ya sea al ambiente o dentro de un horno, y esa lámina se guarda en una cajita y se puede volver a recolorar después de mucho tiempo. Yo he coloreado láminas que tenían 20 años de antigüedad. Claro, eran láminas muy bien preparadas, muy bien cuidadas, todo, pero se volvían a colorear, ya no con el grosella típico, sino con un color azulino. Pero ahí estaban los cromosomas y estaba todo lo que se tenían que ver. Entonces, se ven con estos microscopios, y la ventaja del estudio luriscéntrico, ya lo dijimos, es la frecuencia basal relativamente baja, quiere decir que cualquier incremento llama la atención y es relacionado con la radiación, y la morfología es fácil de identificar, obviamente. La siguiente. Sin embargo, la batimetría biológica es una técnica que tiene limitaciones, no es la panacea para todo tipo de exposiciones, ¿no? Esta técnica, en primer lugar, se puede usar para exposiciones por alfa, por beta, por neutrones, por gamma, por X. Pero es mucho más precisa para irradiaciones de bajo LED que de alto LED. Por la cantidad de daño, las células, una célula irradiada por neutrones produce un efecto, y si ese efecto es, por ejemplo, sale de acuerdo a gamma, en ese reactor de Hanford, uno de los pacientes recibió una irradiación de gamma de 20 centigrade, y en el otro lado recibió 15 centigrade, pero de neutrones. Esos 15 hay que multiplicarlo por 20, porque es el factor de calidad. Entonces es una dosis elevada, y muchas veces las dosis que son tolerables por el material biológico para rayos gamma no son tolerables cuando hay neutrones. Entonces, esta técnica es mucho más precisa si se trabaja con efectos de la radiación X gamma, o sea, de bajo LED. La consistencia estadística de los resultados, además, que es aceptable a partir de 100 miligramos. Si nosotros queremos determinar una dosis de 50 miligramos o de 20 miligramos, lo que sería equivalente de 20 milisievert, entonces equivalente, tendríamos que analizar no 500 células por punto, sino posiblemente 3000 o más. O sea, a menor dosis que se quiere estimar, más cantidad de metafases, más cantidad de trabajo, y eso no es práctico porque no mejora sustantivamente la detección. Entonces, nosotros siempre, si obtenemos un rendimiento de metafases muy bajo, que no llega ni a los 100 miligramos, ya no nos interesa averiguar si son 50, 80 o 70, simplemente dejamos ahí. Si es un tema de investigación, se podría afinar y se podría hacer todo el conteo, pero se necesita no 500 por punto, sino posiblemente 3000 o más. El procesamiento de las muestras consume tiempo, ese es otro problema, es una técnica bastante morosa, requiere mucha dedicación y requiere siempre un laboratorio bien equipado, por lo menos con lo básico. Un caso de sobreexposición podría requerir de al menos una semana para ser resuelto por una persona si tiene todo a la mano. Un caso que son 500 células de un paciente que se ha irradiado. Hacer 500 significa hacer cultivo el lunes, sacarlo el miércoles, y el jueves en la tarde está contando jueves, viernes, sábado, domingo, y entregas el lunes. Entonces, eso sí, todo está bien, pero por lo general es más que una semana. El análisis de las metafases consume mucho tiempo, cada metafase puede consumir hasta 15 minutos por metafase. No debería ser, porque un ojo entrenado y una metafase bien preparada se analiza en 20 segundos, 30 segundos. No necesitas
rápidamente, el ojo y la mente entrenan muy rápido y tú identificas, a veces te sorprende, ¿no? Yo me he tomado el tiempo muchas veces y con el tiempo uno va mejorando tu performance en el tiempo de cantidad de metafases, pero hay metafases que son complejas, son complicadas y no sabes si el conocimiento está burlado, si es un disidente, tú tienes que pedir una segunda opinión, sobre todo si hay pocas metafases analizables, no puedes darte el lujo de rechazar así nomás. Esta metodología solo es útil en la evaluación de casos de irradiación externa. Eso es importante que lo sepan. Si la persona ingiere una sustancia radiactiva, lamentablemente ahí no es útil esta técnica. Y esta técnica solo sirve cuando es exposición externa, por fuentes de gamma, X, neutrón, lo que fuera, pero externa, radiación externa, no contaminación. La contaminación interna tiene una forma de dosimetría que se llama dosimetría de la contaminación interna y que se calcula en base a parámetros de captación, ¿no? Hay un límite anual de captación normal. Así como hay un límite máximo de plomo en sangre que es normal, igual hay límites de captación que son normales de los isótopos radiactivos en las personas que trabajan con radiación, no en el público. El tema de dosis, para el público, dosis ambientales de un milisievert por año, por encima del fondo, como máximo, eso ya es. En el caso de contaminación no hay se pone un milisievert, pero si hay una contaminación no serviría de nada, habría que hacerse un estudio distinto de la persona en un laboratorio especializado en contaminación interna. En el IPEN había un laboratorio, bueno, el responsable lamentablemente ha cambiado de ubicación, han dejado a dos jóvenes que están aprendiendo allí, un par de años tendrán un poco de competencia, pero afortunadamente no es una situación que haya contaminación todo el tiempo. En la planta de producción de isótopos se monitorea el yodo del tiroides y algunas veces contaminación externa en las manos y cuerpo. Hay escasez, es otra cosa, otra limitación es que hay poca gente debidamente capacitada en el análisis de los metafásicos. Y eso es una pena porque en el laboratorio donde yo estuve pasaron muchas personas, aprendieron, pero finalmente se enamoran de otras técnicas, se enamoran de la biología molecular, de la genómica, la proteómica. Hay que tiene este cambio. Entonces, lamentablemente, no es fácil, ¿no? Hay gente que quiera trabajar en este tema. En el instituto donde yo trabajé en el año 2024, en el IPEN, recién, este año hace un mes, han contratado a una persona que está bastante joven y necesita mucho. Posiblemente en este momento conocimientos son cero en muchos temas, porque la radiobiología no se puede aprender tampoco tan rápidamente, hay que comprender. Y por eso considero que ustedes están haciendo un gran esfuerzo, no sé cómo saldrán en el examen, pero captar los conceptos asociados de la física y la química nuclear a la biología es complicado. Y no hay muchos libros disponibles, entonces esas cosas. Hay papers, pero no es lo mismo un texto, donde está todo estructurado para aprenderlo, para tomar el contacto. Es como un mapa del turismo, no conoces el detalle de los sitios, pero sabes por dónde quedan ya las cosas. Igual es un texto. A leer papers son cosas ya muy elaboradas, especialistas, que muchas veces requieren de muchos conocimientos previos, prerequisitos que no siempre se tienen. Entonces, es un proceso de aprendizaje en este campo. La siguiente, por favor. Ya estamos llegando al final de la clase y no quiero dejar pasar esta oportunidad porque tal vez no haya otra de hablar de estos temas. Ustedes ven acá todas las técnicas citogenéticas utilizadas para evaluar dosis. La técnica que yo les he explicado es esta de acá, la técnica de los bicéntricos y los anillos. Esa es la que hemos hecho en esta clase, porque es la más útil, porque es la única que está aceptada como gold estándar dentro de este grupo de técnicas y otras más que hay. Es la técnica más confiable, la que se usa por más tiempo, desde 1962 hasta la fecha no ha habido ninguna técnica que la desplace, porque ninguna puede tener las ventajas que tiene esta técnica ni las propiedades. Pero hay otras técnicas que pueden coadyuvar a este estudio, son algunas más sencillas, algunas son mucho más complejas, pero que de alguna manera también contribuyen con la dosimetría biológica en ciertos casos, cuando son
situaciones en las cuales, por ejemplo, se cuenta con un biólogo que hace citología molecular o con algo y puede hacer esta técnica de condensación prematura de cromosomas, ¿no? Como rutina. Entonces también ahí se puede sacar. O otro que quiere incursionar en la técnica de estudio de micronúcleos con bloqueo de citocinesis, que no es tan difícil, pero requiere otro tipo de conocimiento. Entonces, junto a la técnica de excéntricos y anillos está la técnica de los micronúcleos con bloqueo en la citocinesis. Acá ustedes ven células binucleares. ¿Qué células son? Linfocitos binucleados. Hay un linfocito acá donde está binucleado artificialmente. Está el citoplasma, están los dos núcleos y está limpio todo, no hay nada. Acá tenemos el citoplasma, los dos núcleos artificiales y un micronúcleo, parte del núcleo que se ha quedado ahí en el citoplasma y se ha condensado como una esferita. Y tenemos dos micronúcleos. Hay células que tienen 3, 4, 5, 6, yo he contado células hasta con 30 y tantos micronúcleos. Entonces, la cantidad de micronúcleos es proporcional a la dosis. Más dosis, más micronúcleos. Menos dosis, menos micronúcleos. Entonces, al igual que acá, es necesario que si quiero trabajar esta técnica, lo primero que tengo que hacer es una curva basal, un patrón. Voy a estudiar micronúcleos en Lima metropolitana, perfecto. Me voy a los centros donde trabaja gente con radiaciones, hospitales, fábricas o milipen, y hago un muestreo de los trabajadores, de su sangre, y les aplico a estas 4 o 5 muestras aleatorias de diferentes sitios la técnica de micronúcleos, que es una técnica de cultivo de células similar a pero sin la adición de ciertas drogas y, por ejemplo, la bromosulfuridina no se utiliza acá, ¿no? Se utilizan otros tiempos de cultivo y se utiliza otra mecánica de cosecha de células porque no hay adición tampoco de colchicina acá. Esta condensación es natural. Cuando una célula se divide en dos células hijas, se forman dos núcleos dentro de la célula, pues se escinde la célula, se forma el tabique y se separan así. En este caso, no se ha formado el tabique. ¿Por qué? Porque a estos cultivos en un determinado momento se les adiciona un bloqueador. Ese bloqueador es la citocalasina B. La citocalasina B es una droga, un mutágeno químico que bloquea la citocinesis de la célula. Entonces, añadida las cantidades correspondientes, esta célula no puede, hace la mitosis, pero no hace la citocinesis. Por eso dice bloqueo de citocinesis. En inglés estas son las cifras de las